Galerías Acapulco presenta Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Hola Horizonte Utópico, programa 31. Saludo también a Cristian Navarrete para hablar del tema de hoy, que es las comisarías de Acapulco, cómo entenderlas. Nos toman de sorpresa, todo un caos resultó la organización de las elecciones. Un muerto, varios heridos, polémica al por mayor. Y bueno, nosotros queremos ver otro ángulo, cómo se fundamenta, por qué existen poblaciones que tienen su propio gobierno por medio de comisarios ejidales, estando ya prácticamente en medio de la ciudad. Cristian. Domingo, es un gusto saludarte como siempre. Gracias. A ti y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook. Les mandamos un saludo amplio y cordial, y tú lo manejas muy bien, un tema importante hoy, como todos los que hemos abordado, las comisarías. De acuerdo, basándonos a las elecciones que se dieron hace apenas unos días aquí en Acapulco, los resultados que arrojaron, la controversia que se ha suscitado en torno a esas elecciones. Y bueno, vamos a irnos más allá, ¿no?, de lo que pasó, sino el por qué se dan las elecciones, cuál es el origen de esas de que haya comisarios ejidales, Domingo. Sí, bueno, es un tema de veras que era también interesante, tiene su fundamento. Bueno, todo esto nace de la forma en que se organiza territorial, política y administrativamente el Estado mexicano. ¿Cómo? Por medio del municipio libre. Y el municipio libre tiene sus propias también facultades. Es decir, un comisariado es una forma de darle cierta autonomía a algunas poblaciones. ¿Por qué? Aquí viene lo interesante. Porque estas poblaciones, que como dije en un principio, quedan muchas veces en medio de una gran ciudad, de ejemplo, La Sabana, Cayaco, Tres Palos, por ejemplo, que quedan en medio de una gran mancha urbana, y dicho así, ya urbanizado. Bueno, es porque estas poblaciones, que puse como ejemplo, tienen sus propios usos y costumbres, tienen su propia forma de ver la vida, su propia cultura. Hace varias décadas o hace un siglo eran pueblos lejanos del Acapulco de antes. Del centro, de lo que era el centro de Acapulco. De lo que hoy es el centro de Acapulco. Entonces eran pueblos con su propia forma de hacer la vida. Entonces, esta es una de las formas de fundamentar el comisariado. ¿Cuáles son las condiciones? Un propio territorio, ¿sí?, que tenga recursos naturales. Un ejemplo de ello, el río de la Sabana, por ejemplo, el río que está en el 30, en el 21, por poner más ejemplos. Tienen sus bosques, tienen una propia forma de desarrollarse para el futuro. Si estos sitios no se cumple la condición del desarrollo económico propio, no califican. Entonces fueron formadas por familias, eran caseríos donde todos eran familia, o donde varias familias tenían algo en común, para después tener sus propios usos y costumbres. Ahí el Estado les respetó cierta autonomía, Cristian. Como tú lo manejas, y nos vamos todavía
al kilómetro 21, al 30, kilómetros más para allá, podemos ver que la gran mayoría son tienen el mismo apellido, se conocen de todos, son familiares los que viven en una casa, 2 cuadras, porque como tú lo manejas, ¿no? Antes llegaba una persona a habitar un lugar y obviamente tenía familia y todo eso se expandía en ese mismo sitio, ¿no? Ese mismo entorno, Domingo. Sí, bien nos dices, a veces pareciera que algunos apellidos son como etiquetas de algunas poblaciones, ¿no? Entonces es cierto. Otra cosa es que las comisarías municipales son órganos descentralizados de los ayuntamientos, es decir, ayudan a que los ayuntamientos no se saturen. Muchas veces los ayuntamientos como el de Acapulco, por ejemplo, no alcanzan a comprender la dinámica de estas poblaciones, no alcanzan a solucionar lo que solamente a ellos les compete. Entonces, es una forma de descentralizar, de quitar presión, pero dentro de la ley, dentro de la institución, a los ayuntamientos. Cristian. Cuando el ayuntamiento, como tú lo manejas, no puede llegar a ese lugar para llevar algún beneficio, obra social, para eso están los comisarios, para hacer la voz de los pobladores de ese lugar, y que puedan acudir al ayuntamiento o ser representantes, en este caso del ayuntamiento, para poderles ayudar a realizar alguna obra, algún trámite, que como tú lo manejas, el municipio de Acapulco es muy amplio y luego cualquier funcionario no puede llegar hasta ese lugar por las inmensidades de colonias que hay, y esa es la función del comisario en parte, ¿no, Domingo? Sí, es decir, hay una figura que representa a esa población y esa figura comprende las necesidades, comprende la forma en que quiere que se resuelvan y se hagan las cosas. No es lo mismo la forma en que queremos que se resuelvan los problemas en Acapulco, una ciudad muy grande, a cómo una población, por ejemplo, de 1,000 habitantes necesita que se hagan las cosas. Tienen sus propias costumbres, tienen sus propias tradiciones, tienen su propia forma de ver el mundo y tienen sus propios intereses, muchas veces relacionados con el campo, que desde una metrópoli no se comprende, no se entiende. Entonces esta figura sí los representa y sí hace entenderse, sí hace entender con un, por ejemplo, regidor, síndico o un presidente municipal. La figura del comisario no es cualquier cosa, o sea, ya adentrándonos al tema, tiene su importancia, tiene una gran función, sobre todo en regiones como la de Guerrero, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, que se caracteriza por tener muchas poblaciones con poca población. Está atomizada la población en el estado de Guerrero. Cristian. Y los mismos pobladores realizan sus asambleas, donde toman acuerdos, donde se les informa lo que se va a hacer o lo que se tiene planeado hacer, y toman decisiones. El comisario también es el que las encabeza y toma las decisiones para poder realizar algún tipo de evento, obra social o alguna solicitud que necesiten realizar ante las instancias gubernamentales, Domingo. Se supone que sí, hasta que de repente hay un tema que ya viene a confundir de alguna manera, que es la intromisión de los partidos políticos tradicionales en estas pequeñas comunidades. Entonces, yo no alcanzo de repente a comprender cómo es que estos partidos se meten en la vida de estas poblaciones tan pequeñas. ¿Cuáles son? Ya sabemos que sus intereses son político-económicos, pero ¿cuál es más allá? ¿A qué me refiero? El partido político, PRI, PAN, PRD, Convergencia, Morena, PT, etcétera, tienen una función en el marco de la ley. Es canalizar las necesidades de la población. Lo que expresa la población lo canalizan por medio de cada partido que tiene ciertas ideologías. Entonces, sí, vemos que las pequeñas comunidades con comisariado municipal están conformadas por familias o por personas con intereses en común. ¿Cómo vienen los partidos muchas veces a distorsionar la visión que tienen estas poblaciones? Cristian.
Y no es nada más en estas ocasiones, sino que siempre que hay elecciones de comisarios, hay mete la mano partidos políticos para poder, dicen ellos, ganarle al partido opositor, al partido que está en el gobierno, pero realmente deberían de sacar las manos, porque al final los afectados son los pobladores, porque claro, están designando, según ellos designan a su candidato a comisario, pero debe de ser una elección única y exclusivamente de la población, de la comunidad que está realizando. Sí. Cuando revisamos la historia con respecto a las comisarías, hace algunas décadas los partidos políticos no se metían, no era legítimo ver a los partidos en las pequeñas poblaciones. Entonces, al no haber ideologías, no tenían problemas estas pequeñas comunidades, no se enfrentaban, ¿sí? No se enfrentaban, pero al meterse a los partidos, vuelven a dividir a las pequeñas comunidades y es donde se enfrentan. Ahora, si los partidos tradicionales trajeran una cultura de la democracia, es decir, del respeto a la institución, pues qué bueno, llegarían a educar, pero como los partidos políticos traen sus vicios, sus intereses por encima de la institución, llegan a pervertir a estas pequeñas comunidades y por eso encontramos un retroceso. En comparación con el siglo XX encontramos un retroceso donde hasta muertos ya hay. Entonces, qué pena que no se abone a la democracia, Cristian. Domingo, tú lo manejaste ahorita muy bien. Si cuando se entrometen los partidos políticos en elecciones de comisarios, en este caso, meten la violencia, la agresividad, hacen que se confronten, porque al no haber intromisión de ellos, las personas, los pobladores que eligen a su comisario representante en esa zona, pues obviamente llegan a acuerdos y designan a uno y hasta ahí llega, se acabó, todos felices y o al menos inconformes, pero no existe esa rivalidad que llegan hasta los golpes, las agresiones. Los partidos políticos son los que han originado o han metido ese tipo de situaciones y que afectan realmente a las poblaciones, como ya lo hemos estado viendo. Sí. Bueno, yo estaba revisando a Daniel Cosío Villegas, que es un gran historiador, por cierto, tío de Lorenzo Meyer, historiador también, Premio Nacional de Periodismo, y nos menciona muy bien una particularidad del sistema político mexicano. Cuando en 1917 se da forma a la nueva Constitución mexicana, no se hizo con gran fe, con gran confianza. Creían los líderes revolucionarios que no iban a hacerle caso a la Constitución. Y se le dio entonces gran poder al presidente. De ahí empieza a nacer el presidencialismo en México. ¿Para qué? Para que el presidente fuera el árbitro en toda discusión o en toda desaveniencia política, para que tuviera el presidente la última palabra. Entonces, cuando vemos que en estas comunidades, en estas comisarías, hay intereses encontrados y no hay institutos que avalen, que tengan fuerzas como el INE en este caso, entonces al no haber una figura, por eso surgen un árbitro real, surgen las grandes diferencias en comunidades tan pequeñas que muchas veces no llegan ni a 1,000 habitantes, otras llegan a 300, 500. Entonces, ¿cómo es posible que en poblaciones tan pequeñas existan problemas tan grandes? Se debe a que no existe un árbitro y a que los partidos únicamente llegaron a competir sin este dichoso árbitro. ¿Qué pasa además? Que en México, en esa democracia que está en pañales, cuesta mucho reconocer la derrota. Cuando alguien compite o juega, hay que entender que se gana o se pierde. A diferencia de sociedades desarrolladas, aquí el que pierde casi siempre queda molesto, casi siempre queda inconforme. Y el poder lo ven como una forma autoritaria, no lo ven como algo que emana del propio pueblo para hacer la voluntad de él, Cristian.
Y súmale la entrega de dádivas para las elecciones, despensas, dinero, todo lo que se maneja en unas elecciones para presidente municipal, para gobernador, para presidente de la república, también se maneja o la estuvieron manejando también. Súmale eso y también eso abona a que las personas pues se vayan o para un partido o para el otro. Claro. Y ahí mismo también entra la confrontación. Claro, o sea, se reproduce, el sistema político mexicano se reproduce a escala que sea necesaria. Cristian. Domingo, si te parece, vámonos a un corte y regresamos para concluir el tema de las elecciones en comisarios. Me parece bien, Cristian. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos ubicados en la avenida Cuauhtémoc, número 134, fraccionamiento Hornos, código postal 39355, teléfono de contacto 247-7362, en Acapulco, Guerrero, México. Visita nuestra página de internet www.horizonteutópico.com y en redes sociales nos encuentras como Horizonte Utópico. Estamos de regreso. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Estamos de regreso con el tema de las elecciones en las comisarías de Acapulco, que fue todo un caos. Cristian. Domingo, si te parece y me permites, vamos a retomar un poco la función o lo que debe de hacer un comisario municipal. Es o será la persona encargada de llevar las demandas, gestiones y requerimientos de bienes y servicios públicos a las autoridades municipales. Debe también o tiene la pretensión de intervenir en los distintos momentos y procedimientos que la ley orgánica del municipio, en este caso en Acapulco, también se lo permita. Y también quien aspire a ser comisario municipal, debe tener su domicilio en la población donde quiera ser aspirante, debe de saber leer, debe de saber escribir, debe de presentar sus antecedentes penales, no debe tener antecedentes penales, además de llevar a cabo una vida honesta. En resumen, sería eso lo que un comisario municipal debería de fungir, y lo que comentábamos en un inicio, Domingo, ¿no? Que es, digamos, la voz de los pobladores ante el municipio o el ayuntamiento, en este caso en Acapulco, sí, para llevar o traer algunas situaciones que tengan que ver con la población. Claro, que entienda los usos y costumbres de ese lugar. Cristian, ¿algo más? Domingo, recordar que en teoría debería de ser una elección nada más de los pobladores, pero hemos visto lamentablemente que intervienen los partidos políticos y ya se ha perdido esa misma desconfianza entre los pobladores, y ya tenemos resultados, aunque no fueron en las elecciones a comisario, sí, fueron durante el día, después de las elecciones ya tenemos una persona muerta. Y lo que sí yo le hago el llamado a los partidos políticos es que dejen que los pobladores elijan a su representante, claro, para que no haya este tipo de situaciones que se presentaron aquí en Acapulco, Domingo. Sí, hay poblaciones de 300 personas, 500 personas que están enemistados. Hay familias que se dejan de hablar por pertenecer a uno u otro partido, cuando no tienen esas poblaciones la necesidad de esas siglas o esas ideologías. No tiene cabida en esa área rural tan pequeña. Cristian. Domingo, si me permites, como siempre, hacer un paréntesis, porque estamos en temporada de lluvias y es importante avisar a la población del pronóstico para lo que resta de la tarde-noche, y esta es una emisión de las 16 horas, de las 18 horas de este día,
del Servicio Meteorológico Nacional, y esta noche se prevén tormentas puntuales intensas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento al paso de los sistemas de la tormenta en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, muy fuertes en Tamaulipas, Michoacán, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Campeche y Yucatán, y fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo, las cuales serán originadas por la muy activa onda tropical número 8 sobre la península de Yucatán, 2 canales de baja presión en el interior del territorio nacional y los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Dori en el Océano Pacífico. Por último, se mantendrán condiciones para la formación de tolvaneras y torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para mañana se conservará un ambiente muy caluroso en el noreste del país, mientras que la onda tropical número 8 se extenderá al sureste de México y un canal de baja presión se mantendrá en el interior del territorio nacional, provocando el siguiente potencial de lluvias. Pronóstico de precipitación máxima acumulada en 24 horas para mañana 28 de junio. Tormentas fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México. Esta es parte de la información que maneja Domingo el Servicio Meteorológico Nacional. Hay que estar atentos a la información que se genere a través de las instancias pertinentes y no hay que echar en saco roto la información, Domingo. Claro, claro que no. Entonces es tiempo de mejor ir al cine, Cristian. Vámonos con Cinépolis. Domingo, tenemos 3 pases dobles para los 3 primeros amigos que nos vean a través de este video, de esta información, que nos escriban debajo de nuestro programa que estamos manejando ahorita. 3 pases dobles. 3 pases dobles para que se vayan al cine. Muy bien. Nada más que nos digan, ¿saben qué? Yo quiero ir al cine, Horizonte Utópico y Cinépolis Galerías Acapulco me invitan. Muy bien. Muy bien. Los invitamos que nos pongan su nombre completo y nos comunicaremos con ellos vía inbox para decirle dónde y cuándo les entregamos sus boletos. Domingo. Gracias, Cristian. No, a ti al contrario, que tengan muy buena tarde. Gracias, amigos de Horizonte Utópico. Hasta el jueves con un tema por demás importante: mitos y realidades de la pérdida de peso, cómo combatir la obesidad. Hasta entonces. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.